Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo video para el canal. Ahora vamos a ver el apartado de vectores bueno, en el video anterior hemos introducido el concepto de matrices y ahora vamos a ver el concepto de vectores. Un vector es una matriz con un solo renglón llamado vector renglón, es decir, que tiene una sola fila. A esto se le llama obviamente el vector renglón, que se denota así, y tiene la apariencia de esta forma. ¿Ok? Y aquí están sus elementos de vector. Pero también existe otro vector que se llama el vector columna, que es una matriz, pero esta vez con una sola columna. Es decir, hay otro vector, le vamos a poner vector 1 y aquí está el vector 2, el cual tiene esta apariencia de acá, en donde aquí tenemos los elementos de este vector. Vamos a introducir estos vectores en MATLAB. Primero el vector renglón, vector renglón, el cual simplemente es como vimos en la pizarra: 1, 2, menos 7 y 5. Aquí tenemos un vector de dimensión 4. Ok, ahora vamos a tener otro vector, pero esta vez va a ser el vector columna. Le vamos a poner vector columna y aquí tenemos el vector. ¿Cómo definimos esto? Bueno, el elemento, punto y coma, el siguiente elemento, punto y coma, el siguiente elemento, punto y coma y el siguiente elemento. Y así vamos con todos los elementos hacia abajo. Y esto da ese vector. La diferencia. Bueno, la diferencia es el punto y coma. Aquí simplemente se deja un espacio entre elemento y elemento, y aquí en realidad simplemente es necesario entre elemento y elemento el punto y coma. Nosotros podemos hacer selecciones de los elementos que hay en un vector, como lo hicimos en el caso de las matrices en el video pasado, en el cual tiene, por ejemplo, una sintaxis similar, que es simplemente A, B, que quiere decir que escogemos los elementos desde aésimo hasta bésimo. Un ejemplo, un ejemplo que vamos a hacer es el mismo vector columna que hemos definido, que es i. Le vamos a poner que queremos sus componentes o sus elementos desde la posición 2 hasta el 4. Aquí vemos desde la posición 2 hasta el 4, que es 6, es decir, 18, 3 y 6. También podemos eh, hacer la siguiente sintaxis, que es i dos puntos j dos puntos k. Esto quiere decir que escogemos los elementos desde el iésimo hasta el késimo, pero separados en j unidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, tengo mi i y quiero mi primer renglón, o sea, mi primer elemento, perdón, de 2 en 2. ¿Hasta cuándo? Hasta si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7. Entonces tenemos nuestro primer elemento. Ok. Cuenta 1, 2, 3. 1, 2, 6. 1, 2, 6. De así va. ¿Ok?
pero este renglón puede ser también negativo, o sea, es el renglón. El valor de j puede ser también negativo, es decir, que va a ser como un conteo hacia atrás en términos de elementos. Ok, 9, 7. Ok, así que j puede ser, son positivos obviamente, pero puede ser enteros. Ahora, existen varias operaciones en los vectores, en la cual vamos a ver algunas. Vamos a definir primero dos vectores. Va a ser A, un vector columna, para que sea más llamativo. Va a ser 2, 4 y 6. ¿Ok? Y el otro vector lo vamos a llamar el vector B. El vector B, que va a ser otro vector columna, 4, 5, 4, vector columna, 5 y menos 2. ¿Ok? Son dos vectores de dimensión 3 y vamos a poner una constante aprovechando también de ver cómo es esto de las constantes y cómo operarlos en vectores. Podemos hacer el vector suma de dos vectores, o sea, la operación suma de dos vectores, que es simplemente la suma de los elementos de cada vector. ¿Ok? Puede estar la multiplicación de vectores. Ahora, ojo, que este de acá tenemos que dar en cuenta que eh, aquí me equivoqué, C es la constante, por lo cual cada elemento va a estar cada elemento de A se le sumará 12. Y aquí cada elemento de A de nuevamente se le va a multiplicar 12. ¿Ok? Ahí me estaba confundiendo con el vector B. Ahora, multiplicar dos vectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente es la multiplicación con asterisco, pero tenemos que tomar en cuenta la notación punto de MATLAB. ¿Esto qué quiere decir? Que cada elemento va a multiplicar el elemento que le corresponde al otro vector. Eso quiere decir que lo que está pasando aquí es que si yo tengo el vector A igual a A1, A2, A3 y otro vector que es V es V1, V2 y V3. Esto es lo que me está haciendo, y hacemos A.V. Lo que me está haciendo esto es multiplicar componente a componente, es decir, A1 va a ser multiplicado por V1, luego A2 va a ser multiplicado por V2 y así continuamente. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora existe la potenciación entre vectores A punto el gorrito con símbolo de potenciación B. Es lo mismo que lo que vimos en la multiplicación, pero simplemente que cada componente está potenciando a su par correspondiente del otro vector. Ahora está también el operador es, punto slash, que es este de acá, punto slash v. ¿Este qué está haciendo? Bueno, esto lo que hace
es simplemente tenemos los mismos componentes de A y B. Este operador de acá, que es a.\b, lo que me está haciendo es hacer la división pero inversa, es decir, b1 me lo está dividiendo por a1, b2 me lo está dividiendo por a2, y así sucesivamente. Y existe, bueno, a punto y el dividido normal, que es simplemente el recíproco de esto, es decir, que no me está haciendo b1 partido a1, sino que me está haciendo a1 partido b1. ¿Ok? Es decir, que aquí lo que está pasando es que el vector está a1 partido b1, a2 partido b2, y así sucesivamente. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, también está, se puede hacer potenciación de una constante, pero a un vector. Es decir, tengo una constante que es la constante c que nosotros teníamos y la puedo potenciar a un vector. Es decir, el vector a. ¿Ok? Tenemos esa forma también. Ahora, tenemos que tener cuidado con la multiplicación de vectores. ¿Ok? Ya que aquí entra en juego también la regla de las matrices. Es decir, que es posible multiplicar, multiplicación válida, multiplicación válida. La multiplicación tiene que estar dada simplemente por dos vectores si el primero, se hace aquí tengo un vector, está multiplicado, ¿ok? Y aquí tengo otro vector que es c, ¿ok? Entonces, el primer vector, digamos que es un vector renglón de m, vector renglón de m columnas, es decir, es un 1 por m. Y digamos que C es un vector columna. Este es un vector renglón, este es un vector columna. Lo que tiene que eh, ocurrir para que esta multiplicación sea válida es que C sea un vector de una columna, o sea, de una columna, como digo, pero que tenga m filas. ¿Ok? Es decir, que se tiene que dar que los extremos, si se quiere decir aquí, sean iguales. Es decir, si yo tengo elementos de v1 hasta vn, aquí, me equivoqué, estoy escribiendo al revés. Si yo tengo un vector aquí de v1 hasta vn, lo que aquí tengo que tener es un vector c1 hasta cn. Si no, la multiplicación entre el vector renglón y el vector columna no va a ser posible. Hagamos un ejemplo ilustrativo de ello. Para eso vamos a utilizar variables simbólicas y, como hemos dicho en varias veces en el video, vamos a abrir el script y vamos a empezar a c y w x y z. Vamos a empezar con los variables simbólicas. Vamos a definir un vector t que va a ser un vector renglón de a, b y c.
¿ok? Vamos a tener un vector R que va a ser un vector también, pero esta vez va a tener W, X, Y y Z. Y Z. Y ahora voy a tener un vector columna que le voy a llamar S, pero esta vez va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a tener un vector, también un vector columna que lo llamaré U y que va a ser 10, punto y coma 20, punto y coma 30. Entonces, tenemos dos vectores renglones, dos vectores columna y los queremos multiplicar. Obviamente la multiplicación acorde va a ser T por U, por ejemplo. Entonces hacemos esto, T por U. Vamos a ver que aquí tenemos la multiplicación de, aquí me está arrojando como output el U que no lo quiero. Aquí tenemos el answer que es TU, que es la multiplicación, ¿ok? Que es posible la multiplicación. También está la multiplicación inversa. Obviamente tenemos que acordarnos que la multiplicación en álgebra lineal no conmuta necesariamente. Está esta, que es diferente, que es esta vez es una matriz. Cualquier otra operación que no satisfaga la condición que hemos dicho acá va a lanzar un error innecesariamente. Así que hay que tener en cuenta las dimensiones de los vectores a la hora de multiplicar. Ahora, si tenemos, por ejemplo, hagamos un ejemplo esta vez, pero vamos a mezclar esta vez una matriz con un vector. Vamos a hacer un espacio aquí. Si nosotros tenemos una matriz, ¿ok? Con dimensiones nm, n por m, y tenemos un vector v de dimensiones m por 1, entonces nosotros, ¿cómo se llama esto? Podemos hacer la, ¿cómo se llama esto? La multiplicación a multiplicación b, ¿ok? Hagamos un ejemplo de ello. Aquí me quiero disculpar, aquí hice una anotación al revés. Aquí este es mn. Disculpen mi error. ¿Dónde está? Aquí me confundí. No. No estoy confundido. Sí, este es m por 1. Sí, m por 1, sí. Bien. No, nada que ver. Podemos hacer la multiplicación, como estaba diciendo, de b. Entonces, hagámoslo. Vamos a... ¿No queremos guardar esto? No. Sigamos en el command window. Vamos a definir una matriz esta vez que va a ser va a tener los siguientes valores, los siguientes elementos: 4, 9, 17, y el otro va a ser menos 4, 9 y 2, ¿ok? Y el otro va a ser 6, 2 y menos 6. Tenemos esta matriz y tenemos el vector v. O sea, el vector v que va a ser un vector columna. 3, 2 y menos 7. Es válido entonces hacer la multiplicación a por b, a secas así. Y ahí tenemos la multiplicación de una matriz por un vector simplemente con
el signo asterisco. No hay que ponerle punto asterisco como en las notaciones anteriores. ¿Por qué? Porque es una multiplicación entre un vector y una matriz. Ahora, si nosotros nos acordamos un poco de lo que es álgebra lineal, en sí se acordarán que nosotros teníamos normas de vectores. Las normas de vectores de n dimensiones se definen de la siguiente forma. Si ponemos espacio acá, se definen de esta forma. Tenemos la norma, voy a escribirlo mejor, la norma, ok, digamos, la norma de x, que es un vector, la norma p, ok, de grado p, es igual, entre paréntesis aquí, la sumatoria de i igual 1 hasta n, este es un n, de la norma, o el valor absoluto de este i, multiplicado por p. Cierra paréntesis, y todo esto elevado a 1 de p. Una de las normas más conocidas es, por ejemplo, la norma euclidiana, que es simplemente la típica representación de la magnitud de un vector. Por ejemplo, la norma x de 2 aquí va a ser igual a toda esta sumatoria de n a i igual a 1 de la norma, o de la norma del valor absoluto de esto, de 2 de un medio. Es decir, que esto simplemente es la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de los elementos de dicho vector. 2, 3 y así sucesivamente hasta xn2. ¿Cómo traducimos eso a MATLAB? Bueno, existe el comando norm, norm, ok, xp. Por ejemplo, tenemos un vector renglón de con estos elementos menos 2. Podemos tener su norma 1, x y 1, que es 9. También podemos tener su forma o su norma euclidiana, como se le llama, que es x, y aquí podemos poner un 2. ¿Ok? O simplemente MATLAB por defecto, si nosotros simplemente colocamos un argumento, va a dar como resultado la norma euclidiana. Está por defecto, y también podemos hacer la norma infinita, de un vector, simplemente digitando norm de x, que es nuestro vector, y la palabra reservada, que es inf, para el infinito, y aquí tenemos la norma cuando p es o tiende a infinito. ¿Ok? Hasta ahora esto es lo que tenemos que saber a través de vectores. Esto es lo básico. En el siguiente video veremos más cosas, pero hasta ahora espero que esto les haya servido, que estén bien, cuídense, hasta pronto.